Hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Yo también. Disfrutando nuestro clima precioso, que ni hace tanto calor, ni hace frío. Bien rico, ¿verdad? Qué bendición. Gracias, Señor, por el clima privilegiado que tenemos aquí en Ensenada. Bueno, siempre hace más frío, pero nada que con un buen suéter no se quite. Amén. Bueno. Y un calentón. Hoy el Señor quiere hablarnos acerca de esa gran comisión que Él nos llamó y nos entregó, ese llamado a todos los que le hemos recibido. Le hemos dado la bienvenida a nuestra vida y le hemos pedido que nos cambie y le hemos pedido que nos perdone y que nos dé la oportunidad de un día llegar a la vida eterna y con Él, con el Padre. Qué hermoso, qué regalo tan hermoso por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. Por nuestra fe en Jesucristo tendremos la vida eterna en Cristo Jesús. Y vamos a ver que esta comisión, cuando Jesús resucitó, se encontró con sus discípulos y les dijo: tengo algo que decirles, quiero encomendarles algo. A ustedes que creen en mí, a ustedes que me siguieron, que me conocieron, a ustedes que me tocaron, a ustedes que les tocó orar por mí y estar conmigo, comer conmigo y ver los milagros que mi Padre Dios hizo a través de mí. A ustedes les voy a encomendar, a todo aquel que ha creído en mí, le quiero encomendar esto, dice. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ir por todo el mundo? Ay, pues me gusta la idea. ¿Cuándo nos vamos? Me gustaría empezar como por París. Aquí dice que poco a poco iban a ir expandiéndose, porque recuerden que Jesús apenas había resucitado, estuvo unos cuantos días y luego ascendió. Y no era fácil creer en Jesús como el Hijo de Dios en aquel tiempo. Por eso lo mataron, porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Y por eso lo mataron, porque ellos estaban esperando a otra clase de Mesías, a otra clase de hombre, a otro personaje, no humilde como Jesús. Y nunca le creyeron los judíos, el pueblo de Dios, nunca creyó en esto. Pero bueno, ese es otro tema. Esto es para ti y es para mí. ¿Cómo? Sí, es la voluntad de Dios. Que tú y yo, pues, y si no somos nosotros, ¿quién va a ser? ¿Quién crees que va a ser? Los discípulos ya murieron. El apóstol Pablo, que fue el dirigente mayor, quien fue el líder para los gentiles, y ahorita vamos a ver acerca de él, ya no está, pero estamos tú y yo para predicar el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Eso tenemos que predicar al mundo. Eso tenemos que decirle a la gente que está triste, que está sola, que no puede dormir, que está llorando. Tenemos que llevarle la esperanza, que se arrepientan, que crean en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios es importante que nosotros, bueno, a Jesucristo se le dice el Hijo del Hombre porque nació de mujer, ¿verdad? Pero Jesucristo, siendo el Hijo de Dios,
Él viene a través de él, dijo el Padre, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Evangelio quiere decir buenas nuevas de Jesús, de que a través de él, eso es lo que tenemos que hacer, decirle al mundo que a través de él, no es que es una varita mágica y se le van a acabar los problemas a las personas. No, no, los problemas no se van a acabar. Pero no vamos a estar solos, pero vamos a contar con el poder de Dios. Eso es lo que le tenemos que decir al mundo. Dice, ir por todo el mundo. ¿Cuál es tu mundo? Tu mundo es tu familia, tu mundo es tu casa, tu mundo es tus amistades, tu mundo es tu trabajo, donde tú te mueves. Somos llamados a predicar. Vamos a ver el llamado de este gran apóstol ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, Hechos 9, y en el capítulo, los versículos 15 y 16 dice, está hablando cuando tuvo este encuentro que era Saulo, que después fue el apóstol Pablo, se le cambió el nombre a Pablo, tuvo un encuentro con Jesús, se quedó ciego. Y entonces Dios le dijo a Ananías, a un hombre del pueblo, ve y ora por él para que pueda ver. Y mira las instrucciones. Dice, el Señor le dijo, bueno, vamos a ver desde el versículo 13 para que tengas sentido esto. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Porque Saulo, era perseguidor de aquellos que se convertían a Jesucristo. Y los iba y los mataba y les buscaba pleito y los metía a la cárcel para que no siguiera propagándose la noticia del Evangelio. El mismo Saulo. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El apóstol Pablo, antes de ser llamado por Jesús, era seguidor de la iglesia. Él perseguía a la gente, ahí dice, a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, tú ve. ¿Saben que no tenemos la costumbre de creer en Dios? No tenemos la costumbre de vivir creyendo. ¿Creemos más lo que vemos? Y me vas a decir, pues lógico. Llega un momento en la vida de una persona que lo más lógico es lo que dice la palabra de Dios. Lo que tu fe te dice es más poderoso que lo que ves aquí en este mundo. Llegas a valorar la palabra de Dios a tal nivel, a tal punto que con tus ojos puedes ver las mentiras de este mundo. Puedes ver el poco valor de las cosas que se dicen, que se hablan. Lo que tú ves, lo que uno escucha, las mentiras, el engaño, el abuso, la injusticia tan grande. ¿Cómo lo vamos a creer? ¿Cómo? ¿Cómo voy a preferir creer las mentiras que se hablan? No me voy a meter en ningún asunto que no me interese, ni que sea importante. Pero yo creo la palabra de Dios. Y es la voluntad de Dios que tú creas también. Que le des un valor a la palabra que ahorita estás escuchando. A la palabra, no a mi palabra, a la palabra de Dios. Y dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tú y yo somos instrumentos escogidos. Quizá no vamos a ser como
el apóstol Pablo. Quizá nunca logremos ser famosos en nada. Quizá no seamos conocidos por la gente, ni nos van a aplaudir cuando lleguemos a un lugar, ni nos van a reconocer. Pero eso no es lo importante. Lo importante es reconocer el privilegio tan grande que Dios nos ha dado al ser portadores de la palabra y del evangelio, del buen evangelio de Dios, de la sana doctrina, de la palabra pura de Dios. No de la palabra del hombre, sino de la palabra de Dios. Es un privilegio. Dios quiere que seamos atalayas. ¿Qué es una atalaya? Es una persona que es enviada por Dios, emisaria de Dios, para llevar a los hombres que andan mal al buen camino. Traerlos, ser portador de la palabra de Dios, para traerlos al buen camino. Mira lo que dice Ezequiel 3:17. Es maravilloso conocer la palabra de Dios. Maravilloso. Ezequiel 3:17. Vamos a ver qué dice. Ay, cómo quisiera que se abriera donde yo quisiera. Pero ahí está. 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esto es al pueblo de Dios. Dios quiere que yo te amoneste, que yo te jale la oreja y te diga, hey, estudia, hey, sal, predica. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo soy atalaya, tú eres atalaya. Tú le vas a decir a los demás también. ¡Ey! Vuelve al buen camino. Tú eres creación de Dios. Dios te formó. No importa dónde andes, no importa lo que tú creas, tú eres creación de Dios. Tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en Romanos 10. Vamos a ver qué dice. Romanos 10. ¿Dónde anda Romanos 10? Romanos 10, 14 y 15. Mira lo que dice. Pues ¿cómo invocarán las personas aquel en el cual no han creído? Hay mucha gente que no ha creído en Jesús. Yo no conocía de Jesús, tenía 24 años. Yo no sabía nada de Jesús, nada. Y además de que no sabía, mi necedad era tan grande que aunque mi madre me hablaba, pues su ejemplo era tan fuerte, su testimonio de vida en el reino de Dios era tan firme, que yo no quería dejar mi mugre, mi basura, no estaba dispuesta al sacrificio. Entonces, a mí me asustaba el buen testimonio de mi mamá. Yo espero que las personas que me conocen y que no han venido a un compromiso con Dios, mi vida y mi testimonio sea intimidante y digan, ¡ay, no, yo no quiero ser cristiana porque mira, ella está comprometida hasta las cachas! O sea, verdaderamente tiene un compromiso de amor, de corazón hacia Dios. Me gustaría, pero es mucho lo que se me exige. Ella ha dejado esto, ha dejado lo otro, ha dejado lo otro y lo ha dejado esto. Y yo no quiero dejarlo.
mucha gente, yo estaba así con mi mamá. Era mucho lo que mi madre había dejado. Su testimonio era, pues no puedo decirte que era impecable y perfecto, pero para mí era grandísimo, grandísimo. Y aquí nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo oirá el que nunca ha oído si no hay quien vaya y le diga? Quizá a tu alrededor tú ni cuenta te des. El que uno vaya a una iglesia por costumbre, por tradición, no quiere decir que conozcan de Dios. Todos nosotros, bueno, yo salí de la iglesia católica y de oídas había oído de Dios. Es más, estuve en el movimiento del Espíritu Santo en los años que 78, 79, por allá, por el 78. Aquí hubo un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia católica, yo estaba ahí. Pero luego quería más y se acallaron y ya no hubo más. Y nosotros nos quedamos con ganas de más. Pero no hubo quien nos dijera más. Y a veces, ahí en medio de nuestras amistades, de nuestra familia, hay mucha gente que no conoce. Hay otros que son medios necios, ¿verdad? Que no quieren, que piensan que tienen que dejar de ir a tal iglesia. Pero no es cierto, no es cierto. Conocer a Dios es una cosa. E ir a un salón, vamos a decir así, llámese iglesia, llámese lo que sea, ir a un salón, eso son dos cosas distintas. Tú y yo estamos llamados a ir y compartir las buenas nuevas y decirle al mundo que Jesús ya pagó por sus pecados, que ellos son libres, que el pecado que los atrae del mundo es que los atrae porque en ese momento esas personas son esclavos de los pecados. Pero una vez que cuando vienes a Cristo, Cristo te hace libre, te libera. Eso tenemos que ir a decirle. En el tiempo cuando yo vine a Cristo, se predicaba con la pura palabra de Dios. Nos conocíamos muchos versículos de la Biblia y hablábamos casi puros versículos de la Biblia. Hoy en día, la gente dejó de creer en las personas que traíamos una Biblia bajo el brazo. Quizá por nuestro mal testimonio, quizá porque, no sé por qué, pero hay muchas maneras de predicar. También se predica con nuestra vida, con nuestro amor. Dice la Escritura que por nuestros frutos se conocerá quiénes son. Sí, los discípulos de Dios, quienes son pertenecen al reino de Dios. Si nos amamos los unos a los otros, eso es lo que dice la Escritura. Y luego que por nuestro hablar, que nuestro hablar. Yo hoy salí al mercado y uno de mis primeros impulsos fue, algo me hizo enojar manejando. Y dije, no, Señor, yo tengo que dar testimonio.
soy testimonio, soy luz y soy sal en este mundo. Permíteme vivir este día recordando que mi testimonio habla. Y luego cuando salí del mercado andaba sonriente, alguien me quiso agredir de alguna manera, no agresión así contra mí, pero soy a veces de mecha corta. Entonces, inmediatamente sonreí y luego me puse a pensar, Señor, esta persona agresiva, grosera, yo le sonreí porque te amo, porque quiero dar un buen testimonio a ti, porque la persona ni sabe, ha de haber dicho nada más, pues es una señora linda y punto. No saben, no sabemos, caras vemos, genios no sabemos, ¿verdad? Pero qué importante es que si tú haces algo bien, a lo mejor no se dan cuenta. Si haces algo mal, sí. Y entonces estamos dejando de hacer lo mal para que no se hable en contra del reino de Dios. Porque tarde que temprano van a saber que tú eres cristiana, que tú eres una hija de Dios y que pues ¿dónde está tu testimonio? Aunque la gente se lo merezca o no se lo merezca. El reino de Dios se merece que tú y que yo seamos personas que demos testimonio y que hablemos. Porque si no conocemos la Escritura bien, pues entonces vamos a hablar con nuestra vida. Vamos a hablar con nuestro testimonio, con nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de amar, siendo humildes. Y te voy a dar varios versículos. Nuestro hablar, Efesios 4:29. Nuestro vestir, 1 Timoteo 2:9 y 10. Amar a los demás, Juan 13, Evangelio de San Juan 13:35. Siendo humildes, Efesios 4:1 y 2. Pero, aunque tú y yo podemos hablar por nuestros hechos, por ayudar a alguien, pues muchas veces no vamos a tener la oportunidad de decir, oiga, la estoy ayudando porque yo soy cristiana. Pues no, pues ¿cómo? Pues no. Digo, yo nunca he hecho eso, ¿verdad? Yo nunca le he dicho a una persona, te estoy ayudando, estoy siendo nice contigo porque soy cristiana y quiero darte un buen testimonio. No. Pero en una situación dura y difícil, donde pudiera haber la falta de paz y la gente ve la paz en ti, bueno, esa es una puerta que se puede abrir para que tú prediques el evangelio. Pero mira lo que dice Isaías 55. Habla, este versículo es uno de mis favoritos. Me encanta, me enloquece. Este versículo me transforma, me trastorna, me aloca. Isaías 55, 10, 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Aquí nos está diciendo clarísimamente que la palabra de Dios tiene poder. El evangelio tiene poder, el poder de Dios, el poder que tú y yo no tenemos. Quizá nuestros hechos no hablen o hablen fuerte, o a lo mejor nadie lo escucha, tu hecho. Pero la palabra de Dios lleva con ella misma, con la palabra,
Cuando uno habla la palabra, algo pasa. El poder de Dios está en la palabra, porque dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y que discierne los corazones. La palabra de Dios, pues por eso hay que creer, por eso se necesita fe para creer esto. Cuando tú y yo aprendemos un versículo y hablamos el versículo, no a nuestra manera, así como lo dice, lleva poder. El evangelio es poder de Dios, dice Romanos 1:16. No va a regresar vacía la palabra de Dios. No puede, así lo dice la Biblia. Y no va a regresar vacía la palabra de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de salvación porque la palabra tiene poder. Poder para derribar los argumentos que un hombre puede tener en contra de recibir, de aceptar y de creer que Dios es un Dios real y que es todopoderoso y que envió a su Hijo y que su Hijo murió por nosotros para darnos salvación, libertad, vida eterna. Para eso murió Cristo. Llevando tus pecados y los míos somos perdonados. Ese es el evangelio. Y la palabra de Dios dice que no volverá la palabra de Dios vacía a él. Podemos predicar con nuestras vidas, pero ciertamente la palabra de Dios tiene un poder. Nuestros hechos en obediencia a la palabra de Dios también llevan un poder. Porque si no hubiera dicho Jesús que nosotros, pero esto ya se me fue de la mano, ya el tiempo, somos luz. Mateo 5:13-14 dice que somos sal y somos luz. Somos testimonio, nuestras vidas deben de dar testimonio. Tienen que hablar. Si mi vida no habla, quiere decir que Cristo no vive en mí. Si yo tengo que decir que Cristo vive en mí o que soy cristiana, quiere decir que nadie lo nota. Pues ahora sí que se te note, ¿no? Que el mundo note. Y hay que hablar la palabra de Dios. Hay que testificar con nuestras vidas, con nuestro amor. Y hay que testificar con la palabra de Dios que tiene todo el poder. Es poder de Dios para salvación. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos has dado este gran privilegio de ser tus atalayas, Señor. De ir y predicar el evangelio a todo nuestro mundo, donde tú nos has puesto, Señor. Ahí donde nos has puesto, queremos ir. Y queremos hablar, abrir nuestra boca y hablar tu palabra. Y hablar con nuestros hechos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer testimonio, a hacer sal y a hacer luz en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos que bendigas a nuestros amados, esposos, hijos, padres, abuelos, nietos, nietas, hijas, sobrinas, hermanas, amigas. Dios te bendiga, mi amiga preciosa. Dulce, Dios te bendiga, mi amiga mía. Norma, Dios te bendiga, amiga. Bebita preciosa, Vicky. Bueno, tantas personas y tantas personas. Laurita de Guadalajara, Dios te bendiga. Anita, en París, Dios te bendiga. Ay, muy presumidita yo. Bueno, el Señor nos bendiga. Mis hermanas en los grupos distintos que estoy de oración. Dios las bendiga. Dios bendiga sus vidas y no dejemos la oportunidad pasar
de predicar el Evangelio. Amén. Con un folleto, con la palabra hablada de Dios y con nuestras vidas. Dicen que un hecho habla más que 1000 palabras. Bueno, aprovechemos. Dios te bendiga. Dios las bendiga.